Miren, España ha vuelto a demostrar algo sorprendente, que ni siquiera una guerra es capaz de unir a su política, porque mientras el resto del mundo se asoma a una nueva crisis con epicentro en Irán, mientras la tensión geopolítica amenaza con golpear de lleno a nuestras economías, aquí, en casa, nuestros grandes partidos han decidido hacer exactamente lo contrario de lo que se espera o de lo que la sociedad espera de ellos. No han buscado el acuerdo, no han buscado una posición común, no han buscado altura, han buscado bronca. Lo vimos ayer en el Congreso, lo que debía haber sido un debate de Estado, de altura, un ejercicio de responsabilidad compartida ante un escenario internacional incierto, acabó convertido en un intercambio de reproches, en una competición por ver quién desgasta más al adversario, en una sesión más de ese ruido constante en el que se ha instalado la política española. Y aquí es donde conviene detenerse. Porque en lo esencial, y esto es lo verdaderamente grave, en lo esencial hay acuerdo. España no quiere la guerra, en eso creo que estamos todos de acuerdo. La inmensa mayoría del Parlamento no quiere la guerra. La sociedad española no quiere la guerra. Y sin embargo, ese consenso no sirve para construir nada. Se utiliza directamente para enfrentarse. Es una paradoja que debería de hacernos reflexionar. Cuando ni siquiera el rechazo a un conflicto bélico es capaz de generar unidad, el problema ya no está en la política internacional, está en la política doméstica. Es como en cómo se ha degradado, en cómo se ha convertido en un escenario de confrontación permanente, en cómo ha perdido por completo el sentido de Estado. Porque el sentido de Estado no es una palabra vacía, no es una expresión grandilocuente que se utiliza en discursos solemnes. El sentido de Estado significa entender que hay momentos en los que el interés general está por encima del interés partidista, que hay asuntos, como una crisis internacional de primer orden, una guerra, que exigen coordinación, serenidad y una responsabilidad compartida. Y eso es precisamente lo que no vimos ayer. Vimos a un gobierno más preocupado por marcar perfil político que por tejer consensos. Y vimos a una oposición más centrada en desgastar al Ejecutivo que en construir una alternativa de país en un momento delicado. Vimos, en definitiva, a los dos grandes partidos fallando en lo esencial. Porque esto no va solo de Pedro Sánchez. Y tampoco va solo de Alberto Núñez Feijóo. Esto va de un sistema político que ha interiorizado que el conflicto da más rédito que el acuerdo, que la polarización moviliza más que la responsabilidad, que el titular vale más que la solución. Y así, señoras, señores, es imposible construir nada sólido. Ayer se hablaba de guerra, pero el lenguaje era el de siempre, el del reproche, el del pasado, el del y tú más. Se resucitaron viejos fantasmas, se utilizaron viejas trincheras, se volvió a convertir el Congreso en un campo de batalla partidista, como si nada hubiera cambiado, como si el contexto internacional no exigiera otra cosa, como si la política exterior pudiera seguir utilizándose como un instrumento más de la política interna. Y ese es el riesgo, que acabemos normalizando que España no tenga una voz clara en el exterior porque no es capaz de construirla en el interior. Que proyectemos debilidad justo cuando más se necesita solidez. Que transmitamos a nuestros socios y también a nuestros mercados la imagen de un país dividido, incapaz de acordar siquiera lo básico. Hoy hemos tenido una nueva prueba.
Hoy se votaban las medidas para paliar los efectos de la crisis de Irán. Es un decreto importante. Un decreto con impacto directo en la economía, en la energía, en el bolsillo de los ciudadanos, en definitiva. Y ya conocemos la posición principal del principal partido de la oposición. Se han abstenido. Y es verdad, conviene decirlo, no han votado en contra. Menos mal. No han bloqueado las medidas, tampoco hubieran podido hacerlo. No han impedido que salgan adelante. El gobierno había tejido su mayoría parlamentaria, eso también es verdad. Pero el PP no ha votado a favor. Y ahí está el problema. Porque estamos hablando de un paquete que recoge buena parte de las propuestas que el propio Partido Popular ha venido defendiendo. Medidas que van precisamente en la línea de aliviar la presión económica sobre las familias y sobre las empresas. Y aún así la decisión ha sido quedarse en tierra de nadie. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Cuesta encontrar una explicación que no pase por el cálculo político, por la lógica de no darle una victoria al gobierno, por la idea de no aparecer alineado con Pedro Sánchez, aunque el contenido lo justifique. ¡Qué horror! Por favor, no, una foto con Sánchez. Y eso es lo preocupante, porque ser un partido de Estado no es solo exigir responsabilidad al Ejecutivo, es también ejercerla cuando corresponde. Es saber distinguir cuándo toca confrontar y cuándo toca acordar, cuándo toca oponerse y cuándo toca respaldar. Y hoy probablemente tocaba respaldar. No al gobierno, ni siquiera a Pedro Sánchez, sino a unas medidas que con matices responden a una necesidad real del país. La abstención evita el bloqueo, cierto, pero no construye, no suma, no envía un mensaje de unidad, no proyecta una imagen de país que en momentos difíciles es capaz de remar en la misma dirección. Y al final, eso es lo que queda, la sensación de que una vez más la política española se queda a medio camino. De que incluso cuando hay margen para el acuerdo, se opta por la distancia. De que incluso cuando el interés general lo pide, se impone el cálculo. Y así es muy difícil salir del bucle. Ese bucle de bronca, de ruido, de fango, en el que llevamos ya demasiado tiempo instalados. Un bucle del que solo se sale con algo que hoy otra vez ha vuelto a faltar: sentido de Estado.